Hola, muy bienvenidos, muy buenas, ¿qué tal? Si se escucha bien, vamos comenzando. Por cualquier cosa queda abierto el chat. Ok, estamos para empezar. Bueno, muy bienvenidos a todos, de parte de Conex y de parte mía, obviamente. Gracias por tomarse este ratito y para sumarse a hablar de un tema que a mí me encanta, que es el branding. Para comenzar, me presento muy brevemente. Yo soy Luciana Siri, soy Account Manager en Connext y junto con mis compañeros estamos desarrollando el área de branding y comunicación de la agencia. Previo a Connext, trabajé 8 años en distintas empresas del sector B2B y por algún motivo siempre me tocó o crear el área de cero o atravesar un rebranding. Por eso espero que la experiencia les resulte también nutricia y que podamos conversar acerca de este tema entre colegas. Nada de lo que diga a continuación es una receta, nada está escrito en piedra, así que los invito a contestarme, a contrastar puntos de vista, a hacer todas las preguntas que necesiten por el chat y a que si no están de acuerdo, tienen una visión diferente de alguno de los temas que vamos a exponer, también puedan expresarla. Entonces, comenzamos. Si quieren también, antes de empezar, ir presentándose brevemente, el que quiera decir quién es, de qué empresa participa, qué cargo ocupa y qué lo desafía en términos de branding, también es súper bienvenido. Siempre es un buen momento para hacer un buen networking. Así que, habiendo dicho todo eso, vamos a empezar con la agenda de hoy. Vamos a comenzar viendo cuáles son las características generales de un proceso de compra B2B. Vamos a ver por qué muchas veces nos olvidamos del branding, que creo que es un aspecto, un elemento de una estrategia comercial o de comunicación a la que a veces no le prestamos la atención que podríamos prestarle. Vamos a ver qué características hacen que una marca B2B sea funcional al negocio, cómo es un buen branding B2B, y después vamos a ver una pequeña propuesta que nos centre en una hora del webinar acerca de cómo desarrollar y gestionar una estrategia de marca apelando primero a la construcción y después a la activación. Por último, vamos a ver qué resultados podemos esperar si apostamos a una buena construcción marcaria. Última aclaración, vamos a hablar siempre desde el punto de vista desde el marketer, desde el brand management, desde lo que nosotros como marketers podemos hacer para construir e instalar una marca y no vamos a abordar con muchísimo detalle cuestiones de diseño porque eso es territorio de otros especialistas. Entonces, comenzamos. Entiendo que todos los que estamos acá, de alguna manera u otra, formamos parte o asesoramos a empresas B2B. Entonces, sabemos que los procesos de compra en el B2B son procesos largos, especialmente cuando hablamos de adquirir a un nuevo cliente, cuando hablamos de que una empresa nos conozca y realice su primera conversión, su primera compra. La consultora Gartner, que también es bastante conocida y calculo que todos tienen la referencia, demuestra cómo es un proceso de compra complejo, con idas y vueltas, con muchísimos assets en el medio, con unos cuantos participantes y extendido en el tiempo. Cuando hablamos de procesos de compra B2B, rara vez hablamos en términos súper cortoplacistas. ¿Estamos todos de acuerdo? Seguimos. También en los procesos de compra B2B intervienen múltiples actores. Y acá quiero que prestemos atención porque muchas veces las empresas vienen a la agencia o incluso algunos marketers lo que nos dicen es centrate en el decisor, hay que apuntar al CEO, hay que ir al CEO. Nosotros nos centramos en el decisor final, que son un grupo súper reducido de personas y que queremos llegar a ellos. Y generalmente eso es falaz. O sea, los decisores de compra no son los únicos involucrados en el proceso y por lo general tampoco inician el proceso de compra. Imagínense que sería imposible para un CEO o para un CEO o para un super C-level estar al tanto de todos los procesos de adquisición que esté llevando su empresa. Entonces, por lo general, en un proceso de compra B2B intervienen múltiples actores de los dos lados. Desde el lado de nuestra empresa como vendedora, en donde pueden participar el director comercial, un equipo de comerciales o SDRs,
pero también intervienen múltiples actores del lado del cliente, en donde no solo se juega todo en el decisor final, sino que también hay impulsores e influenciadores que quizás no están en el C-level, pero que sí tienen poder para llevar estas iniciativas. Y ni hablar cuando participan terceros, como un partner o un consultor, cuando participa con más o menos peso el área de compras o el área de legales. Conclusión, hay un montón de gente metida en una compra B2B, seguramente lo han podido experimentar en sus empresas. ¿Qué pasa entre esta gente? Hay un montón de touch points, de puntos de contacto, que son personales, que se dan entre el comercial y el de compras de otra empresa, entre el comercial y una persona que va a evaluar aspectos técnicos de nuestra herramienta o nuestro producto, entre, por ejemplo, un primer contacto que puede aparecer por parte de un SDR y después seguir desarrollándose. Estos touchpoints son personales porque básicamente es una persona, le hace el SDR, el comercial o quien sea, la que encara la representación de la empresa. Imagínense que si estamos hablando de un proceso largo en el que intervienen muchas personas y los puntos de contacto son personales, tenemos que ver cómo asegurar que la percepción de la empresa sea consistente a lo largo de todo este recorrido. Porque puede haber diferencias entre los comerciales que generen ciertas rispideces. Y pasa algo más. En B2B muchas veces hay puntos de contacto que ni siquiera son personales, en donde tenemos un contenido, la típica presentación, que habla por nuestra empresa. Seguramente les pasó más de una vez en un proceso de venta que el cliente del otro lado dice, bueno, ahora mandame la documentación que se la tengo que presentar a mi director. O por favor, envíame un business case lo más cerrado que pueda para que yo lo presente frente a directorio o a quien fuera. Entonces, en esos momentos, en esas instancias, son los assets los que están hablando por nuestra marca, por nuestra empresa. Y ahí les pregunto, para que lo veamos después, ¿cuánto control tenemos sobre esos assets? Y la última característica que me gustaría resaltar del proceso de compras B2B es que involucran una dualidad de aspectos y de criterios. No solo son aspectos racionales, sino que también se juegan las emociones, porque al final somos personas las que participamos de un proceso como este. Muchas veces creemos que lo emocional es terreno únicamente del B2C y que nosotros tenemos que hablar de cosas racionales con mensajes súper serios y siempre iguales. Y es bastante paradójico, porque a veces nos pasó que en las decisiones la confianza tiene un rol fundamental, el conocimiento del proveedor incide muchísimo y hay aspectos que no son estrictamente racionales. No todos los clientes hacen un TCO completísimo antes de tomar la decisión por nuestro producto. Y si nosotros seguimos apelando o seguimos esperando a que ellos tengan todos los costos grabados, todas las ventajas bien específicas, todos sus procesos súper conocidos, quizás estamos dejando de lado otros aspectos que son muy importantes como lo emocional. Esta imagen es muy famosa y también lo expresa bastante bien. Dice básicamente, nadie fue despedido por comprar a IBM. Y esto se da por un fenómeno marcario. IBM es una marca que tiene tanta trayectoria en su mercado que es la opción más habitual. Y acá se mezcla lo emocional. No importa que haya opciones que sean técnicamente superadoras a IBM. No importa que el producto de un tercero pueda parecer racionalmente mejor. Lo que pasa con lo que ejemplifica este caso es que la sensación de riesgo que el comprador tiene al adquirir un nuevo producto o un servicio se reduce mucho cuando cree conocer al proveedor, cuando cree que está frente a un proveedor de confianza, que le inspira cierta, como que le ayuda a minorar el riesgo percibido. Y eso es un factor completamente emocional. Entonces, todos estamos de acuerdo con que estos son más o menos las características de un proceso de compra B2B. Si no lo están, otra vez nos lo pueden comentar por el chat. Ahora, entendiendo estos 4 lineamientos principales o estas 4 características que enumeramos, la pregunta es, entonces, si estos son lo habitual en un proceso de compra B2B, ¿por qué desde marketing a veces tendemos a centrarnos únicamente en el corto plazo, en la generación de leads? ¿Por qué
apelamos mayoritariamente a mensajes racionales, o cuando no lo hacemos caemos en cliché de tipo somos una empresa muy responsable con 25 años de trayectoria en el mercado y clientes de 5 países. ¿Por qué falta diferenciación entre las marcas B2B, sabiendo que estamos en un entorno competitivo y que probablemente nuestra propuesta sea evaluada junto con la de otros proveedores alternativos? ¿Y por qué notamos que a veces falta consistencia entre los mensajes de una misma organización, aun si sabemos que el proceso de compras es complejo, en el que intervienen múltiples actores y en el que hay touchpoints muy diversos? La respuesta que por lo menos yo encontré es la siguiente. Este es un gráfico elaborado por el B2B Institute, es como el sector, el área de investigación de LinkedIn, y la verdad que están produciendo contenidos muy interesantes. Les aconsejo que entren, chequen los papers, los webinars y todo lo que están publicando, porque están centrados en el universo B2B, pero con una lectura del marketing muy amplia. Entonces, ¿qué nos dice el B2B Institute? Que podríamos dividir de alguna manera las tareas del área de marketing entre dos grandes grupos. Por un lado, tenemos la activación de ventas o Sales Activation, y por otro lado tenemos la construcción marcaria, Brand Building. ¿Qué pasa? La activación de ventas funciona, según el B2B Institute, en el corto plazo. ¿Qué hace? Es la típica actividad de captar leads o de cerrar ventas con algún tipo de promoción o incentivo. Mientras que el brand building no es que pretenda obstaculizar la activación de ventas ni nada de eso, pero se centra en promover los valores de la marca y en aumentar la presencia y la notoriedad de la marca. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que que la activación de ventas requiere esfuerzos constantes que, si se deja de hacer, decaen. Por ejemplo, si yo tengo una publicidad en Google Ads para captar leads y dejo de pautar, probablemente se tenga menos leads, reduzca los resultados. Si yo tengo un equipo de comerciales de 15 personas y de repente se bajan 5, probablemente decaigan los resultados. Ahora, la construcción marcaria funciona quizás más lento, pero es lo que nos permite crecer a largo plazo. El crecimiento es acumulado. Una vez que una marca se hace conocida, es difícil que nos olvidamos de que existe. Entonces, el objetivo del brand building es aumentar la preferencia por nuestra marca y además reducir la sensibilidad al precio, que ya vamos a ver que es otro beneficio de trabajar el branding. La cuestión es que el brand building opera en el largo plazo y, como veníamos viendo, y es acumulativo, y la activación de ventas es súper necesaria, pero opera en el corto plazo. Entonces, ¿por qué nos olvidamos del branding? Volvemos a esta pregunta. El B2B Institute distingue dos tipos de principios. Dice que esto es un resumen de lo que vimos recién, pero dice que la activación de ventas se maneja en el corto plazo, que lo que busca es generar cada vez más volumen, más leads o más oportunidades, que apela por lo general a criterios racionales, que se dirige a un target acotado, que trata de captar leads o posibles contactos que estén listos o lo más preparados posibles para comprar en el corto plazo. Entonces buscamos esto que decíamos hace un ratito, al decisor de la compañía, al lead que califica como JMQL o JSQL para comprar rápido, y descartamos al resto. Es muy probable que en un formulario de calificación, por ejemplo, si vemos un técnico junior, digamos, no aplica, gracias. O que si vemos que la empresa no planea invertir X cantidad de dinero en los próximos 2 años, no aplique como MQL, porque el target es más estrecho. Por eso nos centramos en conseguir clientes potenciales. Y cuando hacemos activación de ventas, vamos a captar valga la redundancia, esos grupos de personas que potencialmente se pueden transformar en clientes en el corto plazo. ¿Qué hace el brand building? Como veíamos recién, opera en el largo plazo. Lo que busca no es tanto el volumen, aunque sí necesitamos volumen, sino es reducir la sensibilidad al precio,
lograr lo que se llama pricing power, apela más a cuestiones emocionales que racionales, aunque se pueden mezclar, tampoco es que esto sea dicotómico, va por un target más amplio y no necesariamente se centra en la persona que puede comprar en lo inmediato. Va a un público, otra vez, más grande, que no necesariamente tienen que ser clientes. El problema está en que generalmente los de marketing hacemos un desequilibrio y nos vamos para este lado. No sé si es el caso de sus empresas, no digo que pase en todos los casos, pero sí que es algo habitual, que o por pedido de dirección, o por nuestra formación, o por lo que fuera, nos concentramos más en estos bloques que en estos. Y creamos una especie de desbalance, dejamos de apostar por el largo plazo, dejamos de construir marca, o la marca queda como algo decorativo. El problema, que creo que estamos sí ya evidenciando todos, es que si no hay diferenciación, si no hay construcción marcaria, no hay diferenciación. Entonces acá la pregunta es, ¿qué pasa cuando todo es igual? ¿Qué pasa si yo hago una estrategia SEO y publico un artículo muy parecido al de mi competencia y me empiezo a competir por la misma keyword? ¿Qué pasa si yo hago contenidos en redes sociales que son muy parecidos a los de la competencia, al punto tal que quien me lee del otro lado a veces no puede diferenciar qué publicaciones de mi empresa y qué publicaciones de otra marca? Obvio que la va a poder diferenciar, pero a primera vista son muy similares o versan sobre temas muy idénticos. Cuando todo es igual, caemos en la falta de diferenciación. Podemos constituir un océano rojo, según la teoría del océano rojo, puede que compitamos más por el precio y además puede que hasta esa similitud extrema termine obstaculizando la conversión o el vínculo a largo plazo, porque no recordamos la marca. Porque leemos un artículo, decimos, ah, ok, qué bueno esto, y nos vamos. O porque nos da lo mismo cuál es la marca que nos provea esa información, porque todas lo están haciendo de manera muy parecida. Entonces, el propósito de este webinar es ayudarnos a equilibrar un poco estos dos bloques de actividades, estas dos líneas de acción. El mayor problema cuando hacemos esto y dejamos la marca como que corra por su cuenta, que sea una mera cuestión decorativa o de diseño gráfico o que más o menos quede lindo, es que no alineamos la marca a la estrategia comercial. Parece que la estrategia comercial es una cuestión de los comerciales, del área de ventas, del director comercial, y que nosotros en marketing estamos para hacer que las cosas sean lindas o accesorias. O en todo caso, en el mejor de los casos, para generar leads y después es como, bueno, chau, te tocan. Estos leads llegaron por X técnicas que usé, ahora te toca trabajarlos a vos. Y nos perdemos lo que una buena marca nos puede ofrecer como beneficios. ¿Cuáles son? Ay, paren. Primero, antes de pasar a esto, tengo un pequeño checkpoint que son preguntas para reflexionar sobre todo lo que vamos desarrollando, que me gustaría hacerles. No hace falta que las respondan, pero sí que se las lleven como para pensar. La primera es, si en su departamento de marketing hay equilibrio entre activación de ventas y construcción marcaria. Si prestamos la misma atención o recursos medianamente equitativos, porque ya van a ver que en branding, en B2B se suele dedicar un poco más de presupuesto a la activación de ventas, pero igual se puede dedicar presupuesto a la marca. Entonces, ¿hay equilibrio entre la activación de ventas y la construcción marcaria? ¿Hay equilibrio en términos del tiempo que dedicamos a generar las estrategias? ¿Hay equilibrio en términos de equipo? ¿Hay equilibrio en términos del dinero que destinamos a cada una de las acciones? Segunda pregunta. ¿Conocemos como marketers en profundidad el proceso de compra de los distintos buyers? ¿Podemos mapear cómo interactúan esos potenciales clientes con la marca desde que la conocen hasta que llegan a cerrar un trato? ¿Consideramos que nuestra construcción marcaria contribuye a las decisiones de compra y que nuestro departamento la gestiona proactivamente? O sea, que tratamos de aumentar ese valor percibido, o que simplemente tenemos una marca que está ahí y la compra se dirime en función del esfuerzo que hace el equipo comercial.
se las dejo ahí. Estaría buenísimo que al terminar el webinar puedan planteárselo y contarnos qué les parece. Entonces, ya planteamos el problema, ya sabemos que el branding es, o suele ser, porque no quiero ser terminante, el gran olvidado en las estrategias de marketing B2B. Para empezar a desandar el caminito hacia una buena construcción marcaria, vamos a ver qué es un buen branding B2B y cómo construirlo. Entiendo que todos ya estamos familiarizados con el concepto de branding, por eso no voy a profundizar sobre eso. Si alguien llega a tener alguna duda, porfa, pregunte. Entonces, ¿cómo construir un buen branding B2B? En primer lugar, tenemos que hacer que la marca responda a la propuesta de valor. Y acá tengo un contraejemplo. ¿Les parece que esta empresa que se hace llamar Binformática y tiene un logotipo con estas características puede ser consecuente con un claim o un eslogan como Driving Innovation? Consideramos que esta estética, que esta es una muestra muy reducida y es una empresa inventada, vamos a aclarar todo, pero ahí va, acá me están respondiendo que no. Genial. No, no coincide. Este es un ejemplo muy burdo, pero ¿cuántas veces nos pasa que tenemos una marca que nos quedó desde el 2003 y decimos, ¿alguien está levantando la mano? Bueno, continúa un ratito, si alguien quiere hablar, puede chatearnos directamente. Acá nos están llegando algunas respuestitas de las preguntas que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces pasa en las empresas que caemos en discursos como somos totalmente innovadores, somos una empresa líder, y no estamos seguros si lo que comunicamos, ya sea a nivel visual o a nivel mensaje, más allá del somos líderes, evidencia esa posición de liderazgo? ¿Y cuántas veces nos preguntamos si realmente ocupamos una posición de liderazgo? Entonces, no hagamos como esta empresa beinformática inventada, construyamos nuestra marca no a partir de clichés del mercado ni a partir de lo que parece que deberíamos hacer, sino a partir de nuestra propuesta de valor. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Una segunda, para mí, y acá podemos discutirlo también. Para mí una segunda característica es que una buena marca sea diferente hacia afuera, que el cliente o el potencial cliente pueda diferenciar mi marca de otros competidores en el mercado. Esto no busca herir a nadie, simplemente me encontré con un artículo el otro día que nombraba empresas de ciberseguridad, y no sé ustedes, pero yo veo que hay patrones muy comunes entre todas estas. Entonces, y no solo patrones a nivel estéticos, que sí podríamos decir que básicamente todas usan una colorimetría similar con algunos matices. También podemos ver que hay bastante predominio de las mayúsculas y de algunos elementos, sino también a nivel discurso. Si uno entra a la web de algunas empresas, no digo especialmente estas, pero puede ser, se apela a lo mismo. Prácticamente somos una empresa líder con tantos años de experiencia, protegemos otras empresas. Entonces, si yo soy un potencial cliente y tengo enfrente a todas estas marcas y todas me dicen lo mismo, podemos decir que la construcción marcaria no me va a ayudar a tomar una decisión, que voy a terminar tomando la decisión por otros aspectos, de tipo, si conozco a un comercial, si tengo alguna referencia o lo que fuera, pero la construcción marcaria difícilmente me ayude a sobresalir en relación al resto. Tercera característica, que es muy difícil de mostrar en una slide, pero es consistente hacia adentro. No tenemos una marca que se ve de 10 maneras distintas según quien edite el PowerPoint. No tenemos una marca que todos los meses cambia el mensaje de las publicidades porque nos parece que ninguno está funcionando. No tenemos una marca que a cada evento en el que se presenta va cambiando más o menos lo que dice porque nunca nos pusimos a definir los lineamientos y a generar una experiencia compartida. Algo muy común en B2B, justo este no es un ejemplo tan B2B, pero sí es algo que estuve viendo mucho, es que no se trabaja entre las inconsistencias que podemos encontrar. Una muy importante es la arquitectura marcaria.
caso, lo que pasaba con el Hospital Clínic de Barcelona. Se pusieron a generar marcas, al punto tal que no había ningún gancho, ningún lineamiento de continuidad. Y esto en B2B lo veo un montón, con empresas que sacan el logo del área de recursos humanos, el logo del proyecto innovador, un logo diferente para cada producto que a la vez se confunde con los logos de las categorías y no se trabaja consistentemente la arquitectura marcaria. Eso puede que internamente para nuestra empresa sea algo fácil de entender, pero del lado de afuera puede que se perciba como una falta de consistencia. Fíjense el cambio que hizo el Hospital Clinic en su arquitectura marcaria, que pasó de esto a esto. Vamos con una más. Una buena marca, aún en el B2B, es una marca memorable. Y sobre esto vale la pena trabajar porque parece que en nuestro ámbito no nos la podemos jugar, diríamos en Argentina. Por lo general caemos en patrones muy comunes y cuando es todo igual, como veíamos en la hora de hablar de la diferenciación, lo que sale perjudicado es la memorabilidad de la marca. No nos acordamos de que existe esa marca porque no nos impactó de ninguna manera. Y no nos impactó de ninguna manera porque nos pareció igual, aunque sea inconscientemente, a todo lo que ya habíamos visto antes. ¿Qué nos pasa acá? Que lo que buscamos al trabajar el branding B2B es generar lo que se llama share of mind, que cuando un cliente potencial esté buscando una solución, piensa en nosotros. Para que ese cliente piense en nosotros, tiene que recordar la marca. Entonces, si no hacemos cosas que sean mínimamente memorables, después se va a olvidar. Y esto pasa mucho cuando, por ejemplo, no transmitimos todo lo que hace nuestra empresa a nuestro cliente y de repente nos encontramos con que contrataron a otro proveedor para algo que podríamos haber hecho nosotros. Ese es un caso bastante tangible. ¿Qué marcas me parece del mundo B2B que están haciendo acciones memorables? Acá en España esta campaña se hizo muy famosa, una campaña de Factorial, una plataforma de recursos humanos que ahora vamos a desarrollar también con un ejemplo, y la agencia Putos Modernos. Fíjense que además esta campaña, que se considera un éxito por lo que estoy leyendo, porque esto es muy reciente, tampoco apela a los lugares comunes del B2B. Pusieron una lona gigante en Barcelona y en Madrid. Están usando marquesinas publicitarias. No es que están yendo, como esto que decíamos recién, únicamente al CEO o al director de recursos humanos de la empresa. Están yendo a un público mucho más amplio, porque lo que están haciendo es branding y los que lo vemos somos personas. Y el director de recursos humanos probablemente pase por esta calle, o quizás hasta se tome un bus, o no, quizás tenga su coche, pero bueno, tienen posibilidades de verlo. Otros ejemplos son el del monstruo IT, una campaña que hizo Hewlett Packard, que también fue muy interesante. Es una especie de monstruo que muestra lo que representa para el equipo de sistemas hacer cambios o transformarse digitalmente. Aparece como este monstruo que medio da miedo, medio que es una estructura muy vieja. Y otro ejemplo ya traído de Argentina son las experiencias que genera Pan American Energy en sus stands, en exposiciones y eventos. Cierra algún acuerdo comercial en esta expo y la verdad que no lo sé, pero la experiencia que ofreció PAE en la última exposición Oil and Gas fue memorable. Básicamente, para que se den una idea, fue todo un stand blanco que parecía no decir nada y de repente se hizo un mapping en todo el stand acerca de cómo Pan American Energy está apostando por la generación de energía renovable y otras fuentes alternativas en Argentina. Entonces, son cosas que nos quedan en la cabeza. Y miren que yo no pude ir a esa expo, pero resonó tanto que me terminé enterando. Última, una buena marca crea relaciones a largo plazo. Esta imagen también es tomada de una publicación del B2B Institute y acá podemos ver que la activación de ventas nos sirve para construir relaciones en el corto o mediano plazo y decir, bueno, ok, llegó un lead, lo tratamos y tratamos o intentamos cerrar una venta lo antes posible. Ahora, ¿qué pasa con todos esos leads que no califican o que en este momento no consideramos oportuno abordar? Bueno, una buena construcción marcaria puede servirnos para abrir el mercado a futuro. Y
acá tengo una pregunta, también como para que chequemos. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar de IBM, de Accenture, de PwC o de otras grandes empresas? Yo creo que de IBM empecé a escuchar en términos B2B a los 23 cuando me sumé a una empresa. Todavía no le compré nada a IBM, pero quizás si yo sigo desarrollando carrera corporativa, de acá a unos años yo pueda comprar un producto de IBM. IBM no me descartó en el corto plazo a mis 23 años porque yo no calificaba. Yo sigo consumiendo contenidos, sigo viendo los impactos de marca de IBM hasta que tome mi decisión en el futuro. Entonces, estos son los 5 principios o 5 elementos que podemos tener en cuenta para construir una buena marca. Además, tenemos que derribar 2 mitos, que los voy a pasar muy rápido porque creo que ya sabemos que no es así, pero nunca está de más aclarar. El primero es el mito de el negocio va por otro lado. Como si la marca fuera una pérdida de tiempo o fuera solamente cuestiones cosméticas que tenemos que resolver porque nos pidieron un patrocinio o tenemos que estar acá sí o sí o hay que hacer tal cosa. La marca no ocupa solamente un rol decorativo porque, como vimos anteriormente, juega en la construcción de relaciones de confianza. Apela a aspectos emocionales e incide en las decisiones de negocio. Incide no solo en las decisiones, sino también en el share of mind. Entonces, el mito número 1 que tenemos que desterrar es que la marca es algo cosmético, que el trabajo en serio se hace en comercial y que nosotros solamente tenemos que poner lindas las cosas. El mito número 2 es que esto es muy común también. Reducir el branding a hablar de nosotros. Me ha pasado con empresas B2B que cuando veo qué tipo de contenidos o de publicaciones consideran branding, me dicen como, no, es que hicimos este post de mira lo bien que la pasamos en el evento del viernes. O nos dedicamos a decir esto, somos una empresa líder. Eso no está mal, tipo, sigamos haciendo publicaciones de lo bien que la pasamos en el evento del viernes, pero alineémonos con cuestiones comerciales para que la marca tenga incidencia real. No sé si a alguno le ha pasado o cayó en algunas de estos mitos. A mí me lo han dicho muchas veces, entonces me parece importante por lo menos comenzar a cuestionarlos para tomar dimensión de lo que puede hacer un buen branding. Entonces, tengo otro checkpoint que lo voy a pasar más rápido, pero para que se lleven como preguntas tenemos las siguientes. ¿Consideras que la marca de tu empresa refleja la propuesta de valor? Ahora lo vamos a trabajar, pero ¿hubo un momento de reflexión previa a decir cuál es nuestra propuesta de valor a los clientes? ¿Lo sabemos y tenemos un saber compartido en toda la empresa y expresamos esa propuesta en nuestras decisiones gráficas y discursivas? ¿Consideras que la marca de tu empresa se distingue de la competencia o en caso de que sea igual? ¿Es igual por un propósito estratégico o es igual porque nos pareció que era todo medio parecido y fuimos con lo mismo sin pensarlo? ¿Has mapeado alguna vez la consistencia de la marca en los distintos touchpoints, en los distintos puntos de contacto con el cliente? Hemos hecho ese trabajo desde el área, nos pusimos a ver qué assets están enviando los comerciales, qué decimos en una exposición, cómo el discurso de participación en un evento se conjuga con la experiencia que el cliente tiene en nuestra web, o nunca hicimos ese trabajo. Probablemente lo hayan hecho, pero bueno, queda como pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos abordar la construcción de una marca. Con un ejemplo real, tomé Factorial, cabe aclarar que es un caso de análisis, yo no participé en el desarrollo de marca de Factorial, si hay alguien de Factorial, muy bienvenido, y no es un desarrollo que haya hecho Conex, pero sí nos parece un muy buen caso como para entender cómo funcionan estas dos esferas. Nuestra tarea como brand managers, si queremos asumir el rol, es doble. Por un lado, implica que construyamos la marca que representa nuestra empresa, esa marca que está presente cuando nosotros no estamos, a través de un asset, a través de un comercial, a través de un stand en un evento, a partir de una conversación, y que activemos esa marca tratando de dotarla de visibilidad, de que esa marca ocupe espacios, porque si construimos una marca divina pero no hacemos nada para que sea visible, tampoco es que nos va a ser tan útil. Entonces, ¿qué implica la construcción marcaria? Construir una marca implica partir
de la propuesta de valor de la empresa, considerar los valores corporativos, el posicionamiento que esa empresa quiere tener en relación al mercado en el que compite y la personalidad de esa marca. Estos 4 elementos, que son componentes abstractos, se expresan, toman forma en el discurso, en la manera de hablar de la marca, en la identidad verbal, en los copies, por decirlo de alguna manera, en las historias que cuenta, y en la identidad visual, que constituye todo el lenguaje gráfico a través del cual se expresa la empresa. Y también se expresan los temas de conversación que elige tocar y en las experiencias que elige ofrecer. Hoy no nos vamos a meter tanto en experiencias porque es como todo un mundo aparte, pero vamos a ver esto. Vamos a ver cómo las decisiones que se toman acá determinan lo que se expresa acá. Porque si no, nos queda una marca decorativa, una marca que me quede linda, que tenga el color que a mí me guste, pero que no esté cumpliendo ningún rol. Vamos a empezar con la propuesta de valor. Todos conocemos Factorial, por las dudas. Factorial es una empresa española con origen en Barcelona, es una startup que creció muchísimo y hoy empezó como una plataforma de gestión de tiempo para que los empleados pudieran registrar entradas y salidas al trabajo y hoy evolucionó en un software muy completo de recursos humanos. Entonces, no sé si conocen también esta fórmula, esta manera de expresar propuestas de valor. Es un modelo que nos proponen Yves Bigneur y Alexander Ostenbalder, los tipos que crearon el Canva, el famoso Canva, el modelo de negocio en un lienzo. Bueno, también crearon esta manera de expresar propuestas de valor. Entonces, podríamos decir que Factorial ayuda a empresas pequeñas y medianas, fíjense que no estamos hablando de multinacionales, que desean gestionar sus procesos de recursos humanos de manera ágil por medio de un software intuitivo y todo en uno. La propuesta de valor es la guía de acción para el negocio, es el criterio para abordar al target, es el criterio para comunicar lo que queramos comunicar y es el criterio para lanzar o no nuevos productos. La propuesta de valor también es ágil, no es algo que está escrito en piedra, pero sí es un criterio compartido por la organización que marca qué somos y hacia dónde vamos. Es importantísimo para mi gusto tenerla trabajada porque si no, no entendemos lo que estamos haciendo, o por lo menos yo no lo entiendo. Entonces, ¿qué nos expresa esta propuesta de valor? En un principio hay una definición del target. Estamos definiendo concretamente a qué tipo de empresas queremos ofrecerles nuestros servicios. Factorial se orienta a empresas pequeñas y medianas, que pueden ser startups, que pueden ser agencias de marketing, que son empresas bastante ágiles, interesadas en lo nuevo, en lo dinámico, pero que no tienen 18 departamentos de recursos humanos. También apunta a empresas medianas como puede ser un centro de salud o un centro de estética o un instituto educativo que tiene una nómina, que tiene recursos humanos, valga la redundancia, para administrar, pero que no puede, por lo general, contratar a un departamento de recursos humanos con 18 personas y las tareas súper compartimentadas. Factorial también hizo una lectura de qué puestos hay en esas empresas y se orienta tanto al área de recursos humanos cuando está creada, incluso cuando es un área de una persona, que es una realidad común en estas empresas, pero también al área de management, porque muchas veces cuando no hay área de recursos humanos es el pequeño C-level de estas organizaciones o los mandos medios los que se encargan de llevar estas cuestiones. Y bueno, también puede apelar al equipo de finanzas por las cuestiones vinculadas con la nómina o la rentabilidad de las empresas de servicios y a los equipos que trabajan para estas empresas. Que desean gestionar sus procesos de recursos humanos de manera ágil. Acá estamos definiendo la expectativa del cliente. ¿Qué espera resolver? ¿Cuál es su problema? ¿Qué deseo tiene? Fíjense que aunque sean empresas, hay expectativas. Queremos resolver cosas, tenemos problemas y necesidades. ¿Qué desean estas empresas? Y podrían desear una cultura ágil, podrían querer automatizar sus procesos y podrían querer plataformas intuitivas, lejos de las plataformas legacy que llevan un año de implementación y tienen una UX que da miedo. ¿Y cómo lo ofrecen? ¿Cuál es la solución diferencial de Factorial? ¿Qué hace Factorial que, por lo menos hasta el momento en el que nació y creció, no hacían otras empresas?
Es un software as a service que no requiere implementación, o sea que es de fácil implementación, por decirlo de alguna manera, me doy de alta y estoy. Tiene una experiencia de usuario muy actual y muy intuitiva. Ofrece autonomía para los empleados, porque yo como empleada de la empresa puedo entrar, hacer 2 clics y pedirme las vacaciones, o puedo cargar otros tipos de ausencia, o puedo acceder rápidamente a mis nóminas sin tener que pedírselas al Departamento de Recursos Humanos. Y también ofrece procesos de recursos humanos como la evaluación de desempeño, el feedback o incluso herramientas de comunicación interna, que hasta es probable que este tipo de empresas no haya implementado previamente por no tener tiempo o no saber que esto existía. Entonces, esta es la propuesta de valor y lo traigo acá y es súper importante porque es a partir de esta propuesta de valor con la que Factorial va a crear su marca. ¿Qué va a definir o qué define Factorial también? Factorial ha definido, o entiendo yo que ha definido, su posicionamiento. O sea, si nos metemos en el universo entre el que compite Factorial y tomamos 2 parámetros para construir una matriz, a ver, me están llegando preguntas y me parece súper interesante. Las voy a dejar para el final y respondo todo porque yo tengo la tendencia a hablar demasiado y les juro que si me pongo a responder puedo estar 5 años. Entonces, me encanta que me pregunten cosas. Gracias, Cristina, por la pregunta. Si lo podemos dejar para el final, respondemos pregunta por pregunta. De hecho, está súper interesante. Entonces, acá tenemos una cuestión de posicionamiento. El posicionamiento, en términos de branding y de marketing también, es saber qué lugar ocupamos en la percepción de nuestros consumidores. No es tan fácil como resolverlo como hice yo acá, pero esto es para que tengamos una aproximación. Si tomamos el mercado de las plataformas que ofrecen software de gestión para recursos humanos y establecemos algunos cuadrantes, podríamos diferenciar las herramientas legacy, estas que vienen desde el 80 y pico, 90, con las nuevas plataformas que generalmente tienen tecnología en la nube, que prometen agilidad, etc. Y también tenemos el criterio de lo que solo es accesible para las empresas tope de gama, por decirlo de alguna manera, para estas grandes multinacionales, y lo que podrían usar todos, entre comillas, sabiendo que nunca van a ser todos, pero sí una porción mucho más amplia de la torta. Entonces, podríamos ver que SAP, especialmente el módulo de recursos humanos de SAP, que si alguien tuvo el gusto de usarlo, va a ver que es lo más contraintuitivo del planeta, con respecto a SAP, que igual es una gran empresa, es una plataforma recontra legacy con una implementación muy cara que solo tiene sentido cuando la empresa es grande. Yo entiendo que Meta 4 no es lo mismo que SAP, pero tradicionalmente fue algo parecido y que estas son herramientas que no se podían permitir, por ejemplo, un pequeño centro de estética con 10 empleados, porque no habría forma de justificar la inversión en SAP. ¿Qué pasa? Contra estas empezaron a surgir nuevas plataformas como Bisneo o Endalia, que no son tan tope de gama, pero que tampoco son para todos, pero que tienen un posicionamiento mucho más moderno, por decirlo de alguna manera, más ágil que el que nos ofrece SAP. Y en este cuadrante encontramos a las que son todavía más modernas y disruptivas, como, yo no sé si esta se dice Sage o Sage, y a esta yo la pronuncio también como puedo, me encanta, Sesame, Sesame, que son nuevas plataformas de gestión de recursos humanos que se ofrecen para un público bastante más amplio. Si tuviéramos que elegir un cuadrante en el que ubicar a Factorial, creo que todos lo ubicaríamos en este cuadrante de acá abajito. De hecho, Factorial entiendo yo que es anterior a Sésame, aunque tienen un origen parecido. ¿Qué pasa acá? Una vez que yo defino el posicionamiento de mi empresa, diferenciarme de esto es fácil, porque claramente son casi opuestos. Ahora, tengo la doble tarea de diferenciarme del cuadrante específicamente opuesto, pero también de mis competidores directos. O sea, porque Factorial va a salir a diferenciarse de SAP con un discurso mucho más actual, más innovador, lo que fuera, pero al final no compiten precisamente por el mismo público. La competencia está acá. Entonces acá la pregunta es, ¿qué hace Factorial para diferenciarse no solo de los que ya se oponen per se, sino también de las marcas que incluso se le parecen? Con las que es probablemente, por ejemplo, si yo tengo un cliente
no sé, una startup, y es probable que la discusión de la startup sea, ¿usamos Sesame, usamos Sage o usamos Factorial? No vaya, ni pensemos en un SAP. Entonces, ¿qué propuesta, cómo expreso esa propuesta de valor para que sea perceptible y me diferencie de Sage y de Sesame? ¿Me quedaron los valores? Me falta un slide. Bueno, ahora la busco. Hay una cosa más que hay que definir, que son los valores de la empresa. Y acá hago una aclaración importante. Los valores de la empresa no son responsabilidad, ética y trabajo en equipo. Por favor, si alguno los tiene en la web, que los saque. No. Los valores de empresa son aquellos elementos o cualidades psicológicas en donde esperamos compartir una valoración, valga la redundancia, entre empresa y cliente. Perdonen, disculpen la informalidad. Creo que es una slide que es interesante mostrar y que no sé por qué no está. Bueno, se las voy a enviar porque es interesante ver los valores de Factorial. Vamos a hacer una improvisación. Si ustedes ven los valores de Factorial, no son responsabilidad, ética, trabajo en equipo, liderazgo y qué sé yo, que no es tan mal, salvo cuando se vacían de contenido porque caemos en clichés. Si todas las empresas somos responsables, éticas y trabajamos en equipo, ¿cómo eso ayuda a tomar la decisión al cliente? Fíjense que los valores los podemos tomar como espacios que tenemos en común que valora tanto nuestro cliente como nosotros. El cliente de Factorial muy probablemente es una startup que valore el crecimiento rápido, que le guste que Factorial esté en desarrollo continuo, que tenga una mentalidad ágil. Entonces, el hecho de que Factorial sea una plataforma ágil puede incidir en la decisión de compra del cliente, porque una startup muy probablemente, no solo por precio, aunque sí es algo que incide mucho, va a preferir comprar Factorial a comprar SAP. Entonces, solo quería hacer mención a que los valores son un elemento importante de la marca y que no son ética, responsabilidad y trabajo en equipo. ¿Qué más podemos hacer para darle forma a nuestra marca? Además de la propuesta de valor, que es el eje central, del posicionamiento, que tenemos que ser conscientes de cómo nos están percibiendo y cómo nos percibimos nosotros en relación a la competencia, y de los valores que vimos recién, podríamos construir una matriz de personalidad de nuestra marca. Por ejemplo, si analizamos a Factorial, a mí, esta es una matriz que uso yo, que no tiene por qué ser compartida por todo el mundo, pero que sí la pongo a disposición por si les sirve la herramienta. A mí me gusta pensarlo con características dicotómicas. O sea, para que esto se entienda, hay dos antónimos, tipo, la marca puede ser tradicional o puede ser innovadora, hay un grado 0, y después tenemos distintos grados que van para un ladito o para el otro. Entonces, si Factorial sabemos que se quiere diferenciar de SAP y de todos estos ejemplos que venimos nombrando, va a querer tener una personalidad innovadora. Algo que diferencia también a Factorial, incluso de Sage, es que tiene un tono de voz atrevido. Habla de temas que otras empresas de recursos humanos no hablan, se anima a hacer cosas como la campaña de putos modernos, que otras empresas ni se les pasa por la cabeza. Entonces podríamos decir que un rasgo de su personalidad es ser atrevida. Vamos a ver que Factorial también involucra mucho el factor humano y que habla de las personas al centro. Entonces, fíjense que la comunicación tiene algunos aspectos racionales, no es que esto se descarte por completo, pero que también va un caminito, un pasito más para el lado de lo emocional. Es una marca muy flexible, que cambia, que tiene el agilismo en su ADN, y como es flexible también es diversa, no es una marca súper manualizada como puede pasar con un Hewlett Packard, que si ustedes agarran un manual de marca de HP, tiene más o menos 95 páginas. Y es una marca práctica, no es una marca experta desde el nivel de, no te va a hablar de el último desarrollo en recursos humanos y va a hablar con términos súper técnicos, ni estadísticos, ni lo que fuera, va a hablar de manera práctica, global, para todos. A partir de todas estas decisiones, Factorial construye el discurso. Me tomo 5 minutos para ver esto porque es importante y después les juro que voy un poquito más rápido. Entonces, a partir de esto, vamos a construir el discurso.
Por ejemplo, fíjense cómo expresa Factorial lo que hace, porque esto también es construcción marcaria. Factorial no dice, te ayudamos a reducir un 18% el TCO de tu software de recursos humanos. Factorial te ahorra mucho por muy poco. La estadística no tiene lugar en este discurso. Gestiona el tiempo que trabaja tu equipo sin perder el tuyo. No es que su empresa sea más eficiente y dote a su equipo de más herramientas. No, es gestionar el tiempo que trabaja el otro y vos no pierdas el tuyo. Cortito, práctico, al pie. Tan fácil que es difícil no usarlo. Hay un juego de palabras. No necesita ser políticamente correcto en todo momento porque es parte de la personalidad de su marca. Si de un día para el otro, empresas como SAP o IBM, por ejemplo, o una empresa familiar súper seria nos saltan con este tipo de discursos, un poquito nos va a hacer ruido, porque no estamos acostumbrados y porque sería una inconsistencia marcaria. Si Factorial nos habla así, es un discurso que probablemente compremos porque es coherente, porque apoya una decisión anterior. A Factorial no le interesa directamente hablar con una multinacional alemana que existe desde 1894. A Factorial le interesan las empresas nuevas, ágiles, chiquitas, las que tradicionalmente se vieron excluidas de este tipo de herramientas. Entonces utiliza este tipo de lenguaje como elige el plan que mejor te venga, sea cual sea tu problema, tenemos la solución. ¿Se entiende? Y vemos cómo se diferencia de otros tipos de discursos. Pasemos a la parte gráfica. Acá un diseñador puede opinar 1000 veces mejor que yo. Yo lo que voy a hacer es una lectura desde un humilde lugar de brand manager. Pero fijémonos cómo esto de las personas al centro se expresa en su logo. Cómo la paleta de color, si volvemos acá, diferencia a Factorial de otras alternativas. La apuesta por el rosa no es casual que se haya elegido, tampoco es casual que se haya ¿cómo se dice? Bueno, que se acompañe o que se complemente o que se compense con un color como este, que sí podría ser un poquito más institucional, pero tenemos un color súper estridente, un color que no pasa desapercibido, un color que llama la atención. Vuelvo para acá, porque Factorial es una marca atrevida. Tenemos formas que le dan cierta agilidad, cierta flexibilidad a la marca y que construyen un lenguaje gráfico que Factorial usa siempre, e incorporamos imágenes de personas que se ven de manera bastante natural, ¿no? Que no parecen tan de banco. No son el tipo de recursos humanos que está así con los brazos cruzados y los dientes que se los blanqueó ayer y la cara hermosa. Y el lenguaje gráfico llega al punto que, si se fijan, al ser un software as a service, toda la iconografía está con un nivel de coherencia que es hermoso verlo. Entonces, fíjense cómo las decisiones de posicionamiento que apelan al cliente que busca Factorial se expresan en su identidad visual y contribuyen a generar una imagen, una identidad consistente. Fíjense qué distinta es la identidad de Factorial o cómo se expresa en su web, con estos elementos que se mueven, esto tiene cierta animación, que se ven como de manera modular, que se van corriendo un poquitito, con un mensaje que dice impulsa el negocio mientras empoderas a tu equipo, etc. A una alternativa como la de Bisneo, que también es una plataforma bastante moderna, pero ofrece una lectura mucho más racional. Y fíjense cómo se presenta desde el discurso: software de recursos humanos sencillos para empresas exigentes. Los dos ofrecen un todo el uno, pero la manera de expresarlo es distinta. Yo acá veo racionalidad, veo una cuestión más clásica en la elección de colores, veo una manera más ordenada a propósito de marcar las funcionalidades, y acá veo esta agilidad que venimos diciendo que caracteriza a Factorial. No digo que una sea mejor o no que la otra, digo que son maneras de presentar, en este caso una empresa que además es un producto, que puede incidir en la percepción del cliente. Y también lo vemos en los temas de conversación de la empresa. ¿De qué habla la empresa cuando habla? Para no caer en estos argumentos 100% de venta barra racional inmediatos que decíamos. Factorial no nos dice todo el tiempo, cómprame el software de recursos humanos, 10% de descuento en este software de recursos humanos. ¿Estás listo para transformar tu equipo con mi software? Habla de otros temas que hacen a la construcción marcaria y permiten que, a pesar de que yo no decida comprar Factorial ahora mismo,
pueda sostener conversaciones con la marca y quizás en el largo plazo sí realice una compra. ¿De qué habla Factorial? De crecimiento y liderazgo, de productividad, agilismo e innovación, tema de startup por excelencia, de salud mental, gestión emocional y felicidad en el trabajo. No sé si ustedes se imaginan a SAP hablando de estos temas. De cumplimiento y normativa, porque sí, lo tiene que hacer y no es contradictorio, y de acá está llevando sus últimas campañas a la realidad del Departamento de Recursos Humanos. ¿A qué desafíos tiene que afrontar la persona que lleva un Departamento de Recursos Humanos? ¿Por qué es importante el departamento? Con la campaña que les mostré hace un ratito, con esta, perdonen que vaya y venga, pero me parece importante. Factorial no está buscando una venta inmediata. Lo que está buscando es crear conciencia acerca del problema que tiene recursos humanos y de por qué muchas veces no se destinan recursos al área de recursos humanos. Entonces, ¿va a cerrar ventas por poner esta cartelera, esta lona? Y no lo sabemos, pero sí va a construir marca de manera memorable. Después la venta se cierra con la activación de ventas. Bueno, llegamos hasta acá. Un segundo que quiero chequear que esté todo bien. Perdonen, pero no los estoy viendo. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, pasamos a la activación marcaria, que la voy a hacer rápido para respetar el tiempo que habíamos acordado. Yo tengo una marca constituida, ¿no? Ya hablamos de una construcción que es una toma de decisiones alineada y coherente con la propuesta de valor que se expresa a través de diferentes elementos que constituyen la marca. Ahora, también tengo que activar esa marca y es mi responsabilidad como brand manager que la marca no se quede en un manual de marca divino, hermoso que me hizo la agencia y que lo guarde en un cajón y que no sé qué hacer con eso. Para activar la marca, tengo 3 lineamientos muy sencillos porque es lo que nos permite este webinar. En un primer lugar, podemos hablar de que la presencia de marca se planifica. Nosotros podemos decidir proactivamente y plantear al departamento comercial, a dirección, a otros miembros del área de marketing, qué espacios tiene que ocupar nuestra marca, a dónde tenemos que estar, a dónde queremos que sea visible. También podemos comunicar y planificar y hacer acciones consecuentes para ver qué aspectos de la marca queremos que resalten en cada uno de estos espacios. Podemos elaborar campañas, por ejemplo, esto de las lonas de Factorial no salió de un día para el otro. Es una planificación que está integrada al plan de marketing. Este evento que organizaron, que se llama People Facts, que todavía no sucedió, que está por suceder, también es parte de planificación para que busca generar reconocimiento marcario. Fíjense que People Facts no es una presentación de producto, ni tampoco es una instancia de venta de Factorial. Es un evento creado para conseguir awareness, para conseguir memorabilidad, para que cada vez más personas de recursos humanos conozcan Factorial. También podemos ver cómo incide nuestra marca en los assets comerciales, que acá no traje ningún ejemplo, pero sí es importante que si vamos a construir marca, pero después el comercial le pasa un Excel desprolijo con un presupuesto raro al cliente, y puede que nos pase esto que veníamos diciendo de falta de consistencia. Entonces, la marca atraviesa todo el proceso comercial, con lo cual no estaría mal hacer un buen mapeo e identificar posibilidades de mejora o de nuevos desarrollos. Y también tenemos que pensar, como brand manager, qué recursos tenemos para favorecer la notoriedad de marca. Y cuando hablo de recursos, hablo de equipo, hablo de decisiones previamente tomadas y hablo de presupuesto. Nosotros somos los responsables de tomar todo este tipo de decisiones y de impulsarlas dentro de la empresa. Otra cosa importante para activar las marcas es que nosotros, cuando logramos recordar algo, lo recordamos porque lo vemos muchas veces. En el mundo B2C es muy fácil. ¿Cuántas veces vemos el logo de Coca-Cola antes de tomarnos una coca?
Lo vemos en publicidades, lo vemos en redes sociales, lo vemos en el patrocinio de algún deporte, ahora ya no tanto, pero antes se veía, lo vemos en las góndolas del súper, lo vemos en sillas de bares. Bueno, acá en España se ven un montón de marcas de cerveza, que también me encanta. Pero entonces, esa repetición, ese aparecer constante, favorece la memorability, la capacidad de memoria, la capacidad de registro de la marca. Y esto tiene que ver con el largo plazo, porque acá un obstáculo muy común es, hice una publicidad, la dejé corriendo 2 semanas, no funcionó, no queremos más publicidad. Otra vez, ¿cuántas publicidades, cuántos puntos de contacto, cuántas veces se mostró IBM frente a nosotros para que nosotros reconozcamos la importancia de IBM como marca en el mundo B2B? Miles. Entonces la repetición y la consistencia en esa repetición también es importante. Y acá, bueno, una llamadita a cuidado con la hipersegmentación, que es lo que veníamos diciendo, de que no hace falta que a nuestra marca solamente la vea el último de los decisores de la compañía. Al final, si lo que queremos crear es notoriedad, también la pueden ver los equipos que inciden en esa decisión, los que acompañan al CEO, al CISO o a quien sea. Fijémonos cómo Factorial implementó esta campaña, que la va a ver un público mucho más amplio de los que probablemente los contraten, pero va a impactar con fuerza en sus clientes potenciales también. Y la última es la adaptación de los mensajes al canal. Esto lo traigo porque muchas veces cuando hacemos contenido de branding de somos una gran empresa, lo hacemos igual en todos los canales y no reconocemos los diferentes códigos que circulan según cada plataforma. Y acá traigo a McLuhan, que por ahí si alguien viene del palo de comunicación, creo que está Luli Campos Otamendi, que tiene una frase que se constituyó en algo bastante conocido, que es el medio es el mensaje. El medio que usemos para dar a conocer nuestra marca incide en la manera en la que producimos el contenido. No es lo mismo tener un Instagram en el que hablamos en formato reel que un Instagram en el que ponemos placa, foto, placa, foto, placa, foto y no tiene engagement. Entonces, tener un plan de contenidos que integre marketing y brand, o sea, que integre contenidos más de venta o de activación con contenidos de branding, pero que a su vez esos contenidos se adapten a las características de cada plataforma, es mucho más efectivo, aunque trabajoso, que simplemente dedicarnos a copiar y pegar en todos lados. Entonces, cuando trabajamos en la activación, una vez que tenemos por lo menos resuelta la construcción marcaria, son estos 3 puntos los que tenemos o los que podemos tener en cuenta. Último checkpoint, porque ya estoy pasada, perdón, ya cierra. Una primera pregunta es si planificamos nuestras campañas de branding. La segunda pregunta es, ¿con qué indicadores evaluamos los resultados de nuestras campañas de branding? Porque a veces nos dicen, pero no me generó leads. Bueno, no te generó un lead, pero te vieron 1000 personas que son potenciales o que te interesan. Y si a la hora de planificar nuestra estrategia de contenidos, nos adaptamos a cada canal y ofrecemos algo diferente. No hacemos los mismos contenidos que hace el de al lado, no hacemos los mismos contenidos de la competencia. Con esto ya cerramos. ¿Qué puede pasar si apostamos por una buena estrategia de marca? Esto no lo digo yo, lo dice el B2B Institute y también lo han probado a través de un estudio que organizó el IPA, que es el Institute of Practitioners of Advertising, in Advertising creo que es la Asociación de Publicistas del Reino Unido, que básicamente analizó un corpus enorme de distintas iniciativas, tanto de activación de marca como principalmente publicitarias, de empresas B2B y B2C. El B2B Institute lo que hizo fue tomar la información únicamente de las B2B y constató que podemos obtener, obviamente, mayor awareness, o sea, a más campañas de branding hagamos, más personas van a saber que nuestra empresa existe y van a poder asociarla a una categoría de lo que vendamos. También vamos a ampliar el share of mind, que esto es lo más importante. Si logramos consistencia marcaria, si logramos que la gente recuerde nuestra marca, es más probable que más personas piensen en nosotros al momento de contratar un producto o servicio.
Y que también es importantísimo, es que podemos aumentar el pricing power. Muy probablemente un cliente esté dispuesto a pagar un poco más por una solución de IBM que la de un competidor que no es tan conocido. Si no conocen nuestra marca, es probable que el precio se ponga en discusión. En cambio, cuando la marca tiene un amplio reconocimiento, hay tendencias que indican que estamos dispuestos a pagar valores más altos. Con lo cual no peleamos solamente por volumen, sino que también podemos aumentar en márgenes de rentabilidad. La marca da confianza, la marca ayuda al posicionamiento, la marca da lugar al pricing power. Yo termino más, pero bueno, esta es una slide que tomé de la presentación del B2B Institute que muestra cómo una suba en el share of voice, o sea, en la inversión publicitaria y en cuántos espacios de reconocimiento ocupa mi marca, contribuye a aumentar el market share. O sea que hay una relación constatada entre aumento de inversión publicitaria y aumento del crecimiento en el mercado. Y lo último que digo como conclusiones es que no estamos frente a una competencia entre activación de ventas y construcción marcaria, sino que como marketers vamos por ambas, integradas, con estrategia, con una lógica detrás. No es branding al principio y después nos olvidamos del branding, lo toma ventas y nos desentendemos totalmente. Lo que hacemos es integrar la marca a la estrategia comercial a través de distintos puntos de contacto. Espero que les haya resultado interesante, que se hayan llevado herramientas para por lo menos empezar a cuestionar cómo vienen desempeñándose en la construcción marcaria de sus empresas y que se hayan llevado unas pinceladas en lo que en 1 hora y 8 minutos podemos ofrecer de por qué el branding ofrece también oportunidades para el universo B2B. Les vamos a mandar un correo con la grabación y con algunas fuentes con las que pueden seguir explorando, por ejemplo, los informes del B2B Institute y todas las fuentes que fui citando, lo de Pigneur y Ostenbalder, todo lo que fui explicitando por acá, voy a pasárselos por escrito con material de interés y de consulta, porque creo que realmente este es un tema en el que podemos seguir trabajando mucho y que realmente hay material a disposición. Tengo algunas preguntas para resolver. Si alguien más quiere hacer una pregunta, como puso José en el chat, este es el momento. Así que bueno, a partir de ahora liberamos a los que quizás no estén con tiempo y me quedo respondiendo las preguntas en la medida de lo posible de lo que me fueron consultando. Cristina comenta, en nuestro caso somos un centro de innovación que desarrolla conocimiento y lo transforma en algunos casos en productos concretos que dirige a diferentes ámbitos y o sectores, por lo que los productos no tienen que ver uno con los otros, tienen diferentes propuestas de valor y se dirigen a targets diferentes. En estos casos, ¿cómo se liga la marca de esos productos a la marca del centro que los crea? Hermosa pregunta. Es una cuestión de arquitectura marcaria. Hay que ver cómo queremos ligarlo a nosotros y qué valores queremos transmitir o queremos que se asocien entre la marca global y las distintas marcas. Tiene sentido crear marcas diferentes cuando apelamos a públicos distintos con propuestas de valor particulares. Eso tiene todo el sentido del mundo. Cada una de esas marcas que se creen dentro de la estructura global va a tener que tener su propia estrategia, va a tener que ocupar sus propios espacios. Pero además, si hay una marca macro, lo que hay que definir es qué tipo de endoso tiene, qué tipo de vínculo hay entre uno y otro, y si a esas estrategias más locales, más pequeñas, se le suma una estrategia de posicionamiento corporativo. Un caso similar en el B2C es el de Unilever, por ejemplo. Unilever es una marca paraguas, una marca grandota, que contempla un montón de otras submarcas, cada una con su público y su propuesta de valor, pero Unilever funciona como sello de calidad. Yo sé que si lo hace Unilever es bueno. Lo mismo pasa con Procter & Gamble. Entonces ahí la cuestión es crear una estrategia de marca para cada una de las pequeñas marcas que realmente la necesite y evaluar la necesidad o no de posicionar también la marca corporativa. Eso es más que nada según la cantidad el potencial de negocios que hay en desarrollar una marca global que englobe el resto y abra nuevas oportunidades. Cristina, si algo de esto no quedó claro, porfa escribinos y lo charlamos sin problema. Muy interesante el webinar, dice Xavier.
o Xavier, o Xavi. Soy argentina, para mí la X se pronuncia distinto. Me gustaría saber cómo medir el impacto de estas acciones y poder valorar el retorno en una pyme. Es una muy buena pregunta, porque por lo general las acciones de branding se miden en términos de share of voice o share of mind. Y es muy difícil para una pyme medirla. Lo que siempre podemos hacer son, la ventaja de la pyme es la cercanía con el cliente. A IBM, que el director de marketing de IBM tenga contacto directo con sus clientes es un verdadero desafío. Que el director de marketing de una pyme tenga contacto directo con sus clientes es algo mucho más factible. Entonces, ¿qué podemos hacer? En un primer momento se pueden hacer estudios del cliente que salgan desde el mismo área, evaluar las percepciones y entender cómo ellos interpretan actualmente nuestra marca, a partir de ese primer diagnóstico, de esa primera auditoría de marca. A partir de ahí, evaluar cuáles son las acciones que deberíamos realizar, por ejemplo, si consideramos que nos conoce un universo muy reducido, o que hay asociaciones negativas, o que no tenemos el posicionamiento que deseamos, priorizar en un plan de branding o de marketing cuáles son las acciones más pertinentes a tomar. Y a partir de ahí empezar a medir cambios en los resultados. Las métricas no son tan precisas como cuando hablamos de una gran empresa, pero, por ejemplo, si la pyme de Xavier decide participar durante el año que viene con una propuesta de valor en 5 eventos, y en esos eventos elige captar datos de clientes, podría ver si esa propuesta de branding que está desplegando incide positivamente en la captación de nuevos leads, aunque sea para trabajar en el mediano y largo plazo. Ahí tengo un indicador, es si antes no hacía nada de branding y no ampliaba mi base de datos y ahora hago branding y mi base de datos está creciendo, puedo medir en qué términos está creciendo. Esto en el universo PYME va a depender mucho de la realidad de cada empresa, pero se puede operativizar. Nuevamente lo mismo, por ahí es un tema como para desarrollar conociendo previamente a la pyme y viendo en qué estado están. Estoy redispuesta como a hablarlo y a responder todo lo que se necesite en ese sentido, Xavier. Así que bueno, muchas gracias a todos. Me alegra que les haya gustado. Nuevamente entiendo que no hay más preguntas. Ahí voy a abrir el chat. Si los que se quedan me quieren decir en una palabra por el chat, hacer este último esfuerzo y decirme qué se llevan de este webinar, estaría súper agradecida porque para mí también el feedback es muy valioso. Y por cualquier consulta nos pueden escribir. Ahí les estoy dejando el correo. Veo una mano levantada, pero no entiendo cómo gestionarlo. Cristina, ¿querés decir algo? José, ¿se puede hablar? ¿Pueden hablar Cristina y Estefanía, que entiendo que han levantado la mano? Cristina dice enhorabuena, Xavier dice gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, cerramos acá. Les agradezco nuevamente por haber participado y por dedicarnos este tiempo. Creo que con media hora más te hubiera ido mejor. Gracias. La próxima evaluamos hacerlos más largos. Sinceramente no queríamos robarles más tiempo, pero nuevamente escriban lo que sea necesario y lo podemos conversar sin ningún compromiso, Xavier. Gracias, Luli. Acá Ana dice, el branding es vital para una empresa B2B y para cualquier empresa, totalmente. La relevancia del branding B2B, ahí nos están contando que se llevan. Muy preciso, dice Carla. Perfecto. Yo les agradezco nuevamente por el tiempo que nos han dedicado. Los invito a seguir sumándose a este ciclo de webinars que estamos organizando con Conex para seguir creando enlaces entre profesionales y debatiendo temas que nos interesan a los marketers que estamos en este universo B2B. Y bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias a todos.